Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros receptores del día. En esta ocasión, nuestro equipo está conformado por Darien Jesús Camacho Castillo, Sofía Natalie Flores Martínez, Rubí Hernández Rodríguez, Jorge Alfredo Mata Rodríguez, Adolfo Pérez Romero y Regina Guadalupe Reina Castro. En esta ocasión, haremos una breve síntesis del libro Conociendo nuestras escuelas, un acercamiento etnográfico a la cultura escolar, de la autora María Bertelli en el año 2002 para México por parte de la editorial Paidós. Primer capítulo. Supuestos epistemológicos de un enfoque etnográfico en educación. Antecedente. La perspectiva etnográfica se introduce en la investigación educativa en los años 60 en Inglaterra y posteriormente a Estados Unidos en los años 70. En México, la etnografía aplicada a la investigación educativa se introduce a finales de los años 70. Manuel Gamio, en 1922, desarrolla el modelo de desarrollo regional en la comunidad de Teotihuacán. Moisés Sáenz estudia en Michoacán a los alumnos tarascos de la Estación Experimental de Incorporación de Carapa y sienta las bases del internado indígena. Julio de la Fuente, al lado de Bronisław Malinowski, documenta entre otras expresiones culturales a la influencia de la escuela rural entre los indígenas zapotecas serranos. Gonzalo Aguirre Beltrán realiza diversos estudios acerca del desarrollo del proyecto educativo indigenista en comunidades tarascas, chiapanecas y tarahumaras. El interés por integrar al indio en la mexicanidad tiene aportaciones metodológicas que no son sistematizadas y predomina una visión instrumental. Documentar el contexto sociocultural en que se desenvuelven las escuelas públicas mexicanas. La etnografía parece funcionar como una técnica de investigación útil para recopilar datos y validar hipótesis. Guillermo de la Peña, Grips y Vargas hacen contribuciones al campo de la investigación cualitativa en educación en los años 1981, 1975 y 1994, respectivamente. Para el caso de quienes desarrollan propuestas vinculadas con los modelos curriculares interculturales bilingües en México. Y como lo habíamos mencionado anterior, México fue a finales de la década de los 70 cuando en México se difunden los estudios realizados en las escuelas y salones de clase, que anteriormente se habían estudiado en Estados Unidos e Inglaterra. Conocer los debates epistemológicos del quehacer antropológico, así como las discusiones metodológicas, también fueron parte de los antecedentes. Y conocemos que no basta adoptar las técnicas e instrumentos antropológicos que faciliten la recolección de datos empíricos de la cultura escolar, sino que también se pretende plantear preocupaciones metodológicas por no estar presentes en investigaciones educativas. Y es así como inicia esta búsqueda y abre varias líneas de investigación etnográfica para Paradise en 1979, para Rockwell en 1982 y para Rockwell 10PZ en 1983. Y poco a poco la etnografía educativa se va constituyendo como un recurso metodológico básico para comprender la vida cotidiana escolar. Los investigadores enfrentan de modo directo los problemas que se ven vinculados con el ejercicio de la docencia. Atienden demandas formativas de los maestros, elaborando sus propias construcciones epistemológicas. Y para aclarar estas preocupaciones se abordan tres aspectos principales: el carácter diversificado y abierto del campo etnográfico. En educación, la necesidad del etnógrafo educativo de reconocer algunos de los sentidos epistemológicos y los retos epistemológicos actuales. Las perspectivas epistemológicas en la etnografía educativa, diversidad de los sentidos en la organización del campo. Las investigaciones etnográficas pueden organizarse de distintas maneras, gracias al contexto político y académico en que los autores elaboran sus particulares organizaciones, problemas teóricos, metodológicos o epistemológicos. Y Evelyn Jacob afirma que los estudios cualitativos manejan las percepciones subjetivas de los participantes, el significado de sus comportamientos y el contexto sociocultural en que se producen. Asimismo, postula que la psicología ecológica puede articular las aportaciones que se desprenden de la etnografía holística, la etnografía de la comunicación, del interaccionismo simbólico y de la antropología cognitiva, ampliando así el horizonte interpretativo del investigador educativo. Dentro de esta misma línea, tenemos que la etnografía es descriptiva y anecdótica. Por su parte, la etnografía educativa se relaciona con la orientación epistemológica de la que parte el investigador con la forma en que recopila los datos
y la tarea del etnógrafo educativo es buscar ampliar su horizonte comprensivo y reformular el sentido epistemológico de su quehacer como investigador. Tenemos distintos tipos, y los principales son la etnografía holística, donde Franz Boas y Bronislaw Malinowski buscan definir las creencias y prácticas de un grupo para mostrar su unidad cultural. La etnografía de la educación, por su parte, aborda los temas de la comunicación verbal y no verbal en los salones de clases, que está moldeada culturalmente y se construye en la interacción frente a frente. El interaccionismo simbólico define la realidad como una construcción social, tal que invita a interpretar aquello que es significativo para los actores. La antropología cognitiva o etnociencia definen la cultura en términos mentalistas, identificando las categorías culturales que rigen la vida de los sujetos estudiados. La microetnografía ha contribuido en la comprensión de fenómenos educativos y las competencias lingüísticas desplegadas en aulas y escuelas, mientras que la macroetnografía no permite analizar lo que sucede en la vida escolar dentro del Estado y sus prácticas hegemónicas, dicho por Rockwell en 1980. La etnografía educativa sugiere considerar las aportaciones de la sociolingüística y sus hallazgos en cuanto a la incidencia de los procesos de comunicación en la motivación y aprovechamiento escolar de los alumnos. Asimismo, tenemos que la etnografía educativa pretende documentar la vida cotidiana en las escuelas y los salones de clases, según los autores Rockwell en 1990, Galván en 1994, Alfonseca en 1997 y Bertelli en 1996. Frederick Erikson en 1989 recupera el potencial político de los enfoques interpretativos surgidos en Inglaterra y Estados Unidos, y Erikson y Rockwell definen la escuela como un terreno de lucha dentro de la escuela. Pasando a lo siguiente. Fundamentos de una perspectiva etnográfica en educación. Niveles de reconstrucción epistemológica. Dentro de la etnografía es necesario comprender que hay que inscribir y saber interpretar la cultura escolar. Y tenemos aportaciones de autores importantes como lo son Ruth Benedict y Franz Boas, que se inclinan por el estudio del mundo de los significados, definiendo el trabajo etnográfico como una posibilidad interpretativa, mientras que Anderson, Erikson y Kamarov mencionan que documentar el mundo simbólico significativo de los grupos subalternos es básico para lograr un nuevo consenso y discurso político. Profundizar en el carácter interpretativo de la etnografía como en su interés por las tramas significativas. 3 niveles de reconstrucción epistemológica. El etnógrafo educativo se encarga de transitar de manera constructiva y dialéctica, ofreciendo un andamiaje metodológico adicional para su propia formación. Se trata de un proceso constructivo y dialéctico. Y tenemos que los 3 niveles son la acción social significativa, el entramado cultural y la hegemonía, el consenso de instrumentos de significación. Primer nivel de reconstrucción, la acción social significativa. Se produce al recuperar algunos conceptos y supuestos epistemológicos provenientes de la psicología social, el interaccionismo simbólico, la fenomenología social, la sociología comprensiva, la hermenéutica y la teoría psicoanalítica, y que brinda la posibilidad de profundizar en las tramas socialmente construidas, según Geertz, 1987. Segundo nivel de reconstrucción, el entramado cultural. Para esto tenemos 3 puntos. El primero, la cultura, aunque no tiene un poder determinista en el comportamiento social de la gente, es una trama significativa creada y recreada en la interacción social. Y sabemos que inscribir e interpretar el decir y el hacer de los actores educativos en los casos concretos requiere explicitar la trama significativa, los problemas estructurales y macrosociales y la generalidad que justifican su búsqueda. Y por último, el tercer punto sería comprender desde adentro y en situaciones específicas las representaciones sociales que conforman el entramado cultural de la educación social. Tercer nivel de reconstrucción. Hegemonía, consenso e instrumentos de significación. Orientación política, donde se dará vínculo entre el ejercicio hegemónico y lo que sucede en el salón de clases y las escuelas que se estudian. En este nivel es necesario conocer y profundizar la gramática cultural que se estructura los acontecimientos en escuelas específicas y salones de clases. Asimismo, es articular y construir nuevas interpretaciones trabajando en cada nivel de reconstrucción epistemológica. Retos epistemológicos. El quehacer etnográfico en la educación.
el cual lo enfocaremos a los dos desafíos más frecuentes. El primero, la necesidad de establecer articulaciones epistemológicas entre situaciones particulares que documenta el etnógrafo y los procesos sociales. Y el segundo, sacar a la luz el sentido político de nuestras inscripciones e interpretaciones. En este sentido político de nuestras etnografías se desprende del modo en que el investigador se relaciona con las categorías sociales de los actores y sus aseveraciones empíricas. ¿Cuál es el reto epistemológico? Se basa en relacionar el horizonte significativo del intérprete con el sujeto interpretado, para que se produzca un texto etnográfico. El etnógrafo educativo debe hacer explícito el proceso de autocomprensión que experimentó al interpretar, narrar y producir un texto acerca de la cultura escolar. El reto se enfoca en mostrar y explicar no solo el punto de vista de los participantes, sino sus prenociones teóricas y personales, así como sus transformaciones. Del mismo modo, el etnógrafo debe reconocerse como portador de verdades socialmente compartidas y legítimas. Capítulo 2. Investigación etnográfica en escuelas y salones de clases. Muchas veces las tareas del etnógrafo son sustituidas por algunos modelos prácticos o pedagógicos, dejando de lado la parte teórica y metodológica. En este caso se quedan situaciones arraigadas o teorías arraigadas, es decir, las personas se quedan con malos hábitos que no tienen mucho futuro. Tenemos conocimiento de 5 tareas básicas del etnógrafo. El primero, proyecto de investigación, preguntas y dimensiones de análisis. 2. Delimitación del referente empírico. 3. Selección y dominio de técnicas e instrumentos de investigación. 4. Primeras inscripciones, inferencias factuales y conjeturas. Y 5. La investigación en marcha. Proyecto de investigación, preguntas y dimensiones de análisis. Se debe empezar por un protocolo, donde se ve claramente cuál es la visión y a partir de ello, trabajar en preguntas que sirvan de guía. Por ejemplo, si es cualitativo, es con preguntas de investigación específicas, y por otro lado, si es cuantitativo, será un problema. Asimismo, la elaboración de preguntas permite medir las dimensiones teóricas, recursos y materiales. El culto a la inducción pura juzga necesario alojarse un poco del objeto de estudio, para no perder la subjetividad. Asimismo, las preguntas ayudan a delimitar el análisis que se hará. Afortunadamente, se cuenta ya con análisis hechos y las categorías que se elaboran son política e institucional. Se tiene, por ejemplo, procesos no pedagógicos. Ahí intervienen sus actores, la relación, normas, expectativas, decisiones académicas, condiciones de trabajo. Curricular. Modo en que se construye el conocimiento en los salones de clases, aspectos del currículo, perspectivas, estrategias didácticas, expectativa de aprendizaje. Y social. Nexos con grupos de diferentes como la economía o los culturales. Delimitación del referente empírico. El investigador debe delimitar los contextos, urbano, periférico o campesino, los actores, maestros, padres, alumnos, directivos, los escenarios, entorno, patios, aulas, observación y entrevistas, situación o tema de interés. La diversificación que se realiza en esta parte es en base a las categorías para realizar actividades específicas. Es importante decir que es un mapa que estimule una relación con sus informantes. Se van a delimitar situaciones útiles para la interpretación. Selección y dominio de técnicas e instrumentos de investigación. La técnica que ha sido definida es la de Frederick Erikson y es la observación participativa, es decir, la presencia en el campo de estudio. Aquí se tienen otros factores como la intervención de los estudiantes y no obstaculizar el proceso de la mayor validez. Del mismo modo, se tiene una participación activa en los objetos de estudio. Hay además de la observación y las entrevistas. Las fuentes de información pueden ser archivos, análisis, investigaciones, gráficas, resultados, fotografías. En este sentido, se aprende de la práctica. El dominio de la práctica es mediante hablar, callar, escuchar. Algunos criterios son el encabezado de todos los datos, construir claves para categorizar, usar la inscripción e interpretación, registrar el tiempo de cada aspecto, incluir conclusiones. Las anteriores son características formales. A continuación, los criterios de contenido. Inscribir a partir de expresiones y categorías. Es representación con las preguntas y protocolos. Anotar todo en el proceso de inscripción, actores, escenarios, lenguaje. Interpretar preguntas, inferencias y conjeturas, notitas.
Recuperar categorías sociales que demuestren las acciones sociales. Primeras inscripciones, inferencias factuales, conjeturas. La cuarta tarea es transcribir los resultados de observación, así como construir sus interpretaciones iniciales, recordando que nada haya sido registrado. Paso por paso. Es que en el apartado anterior se trata de anotar todo. Las primeras conjeturas son las preguntas guía. La investigación en marcha. Se enuncian las características para hacer este proceso, por ejemplo, la categorización, delimitación, instrumentos y técnicas, así como las inferencias. Asimismo, se habla de las diferentes partes en un campo de práctica, analizando cada uno de los actores, contextos, inferencias e interpretación. Capítulo 3. Construcción de un objeto etnográfico en educación. Deseo aclarar que, además de mi perspectiva metodológica, existen otros modos de interpretar la cultura escolar, sea por la diversidad de circunstancias y referentes personales o por las múltiples condiciones institucionales dentro de las cuales se desarrolla la investigación en cada caso. Asimismo, define la perspectiva etnográfica en educación como una orientación epistemológica que se mueve en distintos niveles de reconstrucción, incorpora distintos enfoques interpretativos y se inicia a partir de la inscripción e interpretación de subjetividades. Existe una triangulación permanente entre tres tipos de categorías. En el vértice interior de un triángulo invertido se ubican las categorías sociales, definidas como representaciones y acciones sociales, inscritas en los discursos y prácticas lingüísticas y extralingüísticas de los actores. En otro de los vértices, ubicado en el nivel superior izquierdo del mismo triángulo, se ubican las categorías de quien interpreta, que se desprenden de la fusión entre su propio horizonte significativo y el del sujeto interpretado. En el último vértice superior se sitúan de modo paralelo las categorías teóricas producidas por otros autores, relacionadas con el objeto de estudio en construcción. En pantalla se muestra un cuadro del seguimiento, el cual nos dice en la inscripción que de 10:15 a 10:30, el maestro escribe algunas oraciones en el pizarrón y solicita a quienes quieran que pasen a leer. Se forma una fila de niños y otra de niñas. El ruido del salón se incrementa. El maestro recorre las hileras de las bancas y dice a quienes se encuentran en sus lugares e indistintamente: saca tu libro, saca tu libro, saca tu libro, rapidito, todos que traen su libro, a leer. El maestro organiza en equipos a los niños, que ocupan cada una de las bancas. Esto sucede en diversas actividades. Esto fue un ejemplo. Documentos etnográficos y seguimiento de un proceso de investigación. La definición de un documento etnográfico es la objetivación concreta de procesos de indagación particulares, que permiten sintetizar momentos específicos derivados de la construcción objetual y muestran el estatus de validez de las inscripciones e interpretaciones producidas. Categorías de análisis y patrones emergentes. Estructuré en un listado de 35 patrones específicos y de ellos elegí aquellos que abarcaban lo necesario para convertirse en categorías de análisis. Aprender haciendo, aprendizaje voluntario y autónomo y estilos comunicativos. En términos metafóricos, la pregunta inicial se transformó en una naranja, cuyos gajos eran las categorías de análisis. Entre otros aspectos, este cuadro me permitió identificar la recurrencia de determinados patrones, además de ubicar con facilidad el registro y la página donde se encontraban los fragmentos empíricos. Subrayados, inferencias actuales y conjeturas. Como mencioné, en este documento etnográfico recupero el fragmento de observación antes expuesto para mostrar las tareas implicadas en mis incipientes esfuerzos interpretativos, subrayar lo que llamó mi atención en la columna de inscripción y preguntar. La interpretación. Ante la inscripción de que el maestro escribe oraciones en el pizarrón. ¿Qué significa que el maestro solicite pasar a quienes quieran a hacerlo? Al parecer respeta su motivación o su desinterés de aprender. ¿Qué significa la consigna a leer? Significa aprender haciendo. Triangulación teórica. La organización e interpretación de la información empírica, incluida en cada categoría y archivo, me había permitido amalgamar las acciones y categorías sociales de los actores estudiados dentro de mis propias categorías. En pantalla se presenta el cuadro 3.3, Aprender haciendo y patrones emergentes.
La categoría Aprender haciendo. Se observa la escuela, el mes, el año, el investigador y los patrones emergentes que son los archivos. Aprendizaje autónomo, donde nadie enseña, el respeto a la decisión de los niños por encima de la decisión del maestro, el desplazamiento autónomo y uso del espacio y las actividades simultáneas y paralelas. El texto interpretativo. Constituye de este modo el cierre del proceso metodológico implicado en el primer nivel de reconstrucción epistemológica relativo a la inscripción e interpretación de la acción social significativa. Capítulo 4. Retos, síntesis y propuestas en la formación de etnógrafos educativos. Conclusión. Manejo de escalas de generalización. Se dice que sus descubrimientos se circunscriben a estudios de caso. Se dan cuenta de anécdotas y descripciones desarticuladas de los procesos sociales, políticos y culturales más amplios. Para Elsie Rockwell, 1989, Del Himes, 1972 y Clifford Geertz, 1989, el quehacer etnográfico requiere analizar la incidencia de la totalidad de los casos estudiados, pues aunque no son reflejo o simple reproducción de la estructura, definen su especialidad en referencia a ella. Afirmar que la gente significa su mundo implica un proceso de apropiación activo en torno a símbolos comunes y generales que, al ser significados desde un lugar particular, adquieren especificidad y concreción. Para evitar el relativismo cultural a que conducen los resabios positivistas y funcionalistas del trabajo etnográfico, donde las representaciones y acciones sociales son expresiones subjetivas de un discurso propio, legítimo y contingente. El investigador requiere desmontar los elementos políticos, ideológicos y alienantes que intervienen en las concepciones, usos y prácticas de los protagonistas. Saber distinguir el sentido émico que caracteriza sus inscripciones del sentido ético y político de sus interpretaciones. Bertelli, 1998. Profundización, abstracción y niveles de análisis. El etnógrafo educativo requiere elegir un campo problemático, establecer las dimensiones que intervienen, institucional, curricular o social, delimitar el referente empírico de su estudio, contexto, escenario, actores y comportamiento, realizar registros amplios de observación y entrevista, subrayar lo sobresaliente de la columna de inscripción, preguntar, inferir y conjetuar e identificar los patrones emergentes en la columna de interpretación y crear la lista de patrones emergentes. En un segundo nivel de análisis, el etnógrafo puede realizar observaciones o entrevistas focalizadas en una segunda etapa de trabajo de campo, analizar los nuevos registros de observación y entrevista, valorar la pertenencia de las primeras categorías de análisis y patrones emergentes, organizar la información a partir de su último marco de categorías, analizar la profundidad de los patrones emergentes vinculados con sus categorías, detectar nuevas posibilidades de triangulación teórica. El tercer análisis tiene nexos muy específicos con la escritura de ensayos e informes finales definidos como textos etnográficos. El etnógrafo como sujeto y objeto de conocimiento. El planteamiento hipotético y deductivo supone a la inversa y, como su nombre lo indica, la definición de una hipótesis inicial y el seguimiento de pasos graduales en la validación o negación de un marco teórico preestablecido. Aunque resulta inevitable y necesario cierto grado de extrañamiento, porque el investigador se percata de su profunda ignorancia durante el proceso de investigación, esté familiarizado o no con la realidad que indaga, el etnógrafo no puede concebirse a sí mismo como mosca en la pared, declarándose sin más como inductivista. Cuando las experiencias educativas opcionales, apuntaladas en el análisis etnográfico y en la activa participación de los profesores, se producen gracias al acompañamiento y a la comunicación intensa entre estos y los etnógrafos. 1999. Trayectoria académica y formación de etnógrafos educativos. Page propone realizar una lectura responsable de los textos, lo cual conlleva a respetar los textos en sus propios términos y conversar con ellos para reconocer el papel que asume el intérprete. Al hacerlo, los alumnos enfrentan el dilema de cómo otorgar significados específicos a los actos humanos. Como toda una interpretación se construye en la relación entre nosotros y el mundo, y asuntos vinculados con la observación participante, la descripción profunda, la casualidad, la validez y la generalización de los hallazgos.
Ivona Lincoln, 1997, afirma que los alumnos de doctorado conocen muy poco acerca de los modelos de conocimiento que sustentan no solo las investigaciones cualitativas, sino cuantitativas. Lincoln cuestiona la capacidad de los alumnos para desarrollar una crítica en torno a lo que leen. Formación de los etnógrafos en contextos institucionales y profesionales específicos. Los maestros frente al grupo. Los estudiantes provenían del sistema de educación tecnológica, contaban con un perfil profesional diverso y nunca habían pasado por una escuela normal. El contexto institucional resultó fundamental para el éxito del programa. ¿Cómo formar etnógrafos educativos? Una condición para formar etnógrafos educativos es que los aprendices cuenten con un estilo didáctico para aproximarse a los textos y autores, un marco teórico social, referencias en torno a los pesados discursos tecnológicos y un saber deductivo previo. Requieren una trayectoria académica que les permita ubicar los debates metodológicos y el contexto en el que se producen. Es un poco probable que el alumno que está asimilando capacidades etnográficas básicas pueda resolver a la vez el dilema que plantea la interpretación, la triangulación teórica y el posicionamiento ético que hoy se exige al intérprete. Geertz, 1989. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.